interrumpa, Francisco, no te Ya, olvides. ya grabé. Estoy grabando. Empezá de nuevo. Realmente, maíz, lo que se usa es hacer híbridos, vender híbridos, digamos, el mejoramiento se basa en híbridos y la mayoría prácticamente todo el maíz que se siembra es híbrido, es decir, lo que se siembra es una F1, lo que nosotros vemos en un lote es la F1 que surge de cruzamiento de dos líneas endocriadas. Antes de empezar, por ahí, si quedó alguna duda, algo puntual de autógama, lo podríamos ver, y si no, vamos directamente a esta parte. ¿Quedó claro lo de la clase pasada, el tema de las técnicas de selección, de mejoramiento en autógamas? ¿Alguna duda? Quedó lo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con selección o conducciones masales y la diferencia con los métodos genealógicos. Bueno. Por el momento no hay dudas. Sí, ¿cómo? No, que por el momento no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy y cualquier cosa lo vamos viendo. Habíamos visto que los métodos de mejoramiento de especies alógamas son las poblaciones mejoradas, que era lo que se hace más a nivel de productor, o en ciertos casos como por ejemplo, muchos tipos de maíces con alguna característica, como digamos los maíces dulces, algunos tipos de maíces de choclo, donde se trabaja con poblaciones mejoradas. Híbrido, que es lo que vamos a ver hoy, y variedades sintéticas, que era el método de mejoramiento principalmente en el caso de, por ejemplo, el sorgo y forrajero. Bueno, ¿qué es un híbrido? La definición de híbrido es la primera generación de progenie que resulta del cruzamiento entre líneas endocriadas de genotipo distinto, es decir, la F1 resultante cuando cruzamos dos líneas endocriadas. ¿Por qué se usan híbridos? Ahora vamos a ver que las plantas alógamas tienen la ventaja de que nos permiten hacer híbridos de manera bastante sencilla, digamos, por sus características. Por ejemplo, digamos, despanojando de manera mecánica, como en el caso del maíz, o con la introducción de líneas androestériles, que está bastante desarrollado, y nos permiten hacer sencillamente cruzar dos líneas de manera sencilla y que se puede hacer a escala comercial, a escala de producción de semillas. En cambio, como habíamos visto en la manera manual, dirigida, forzada, para iniciar un programa de mejoramiento, para generar variabilidad, o en casos puntuales donde la semilla tiene mucho valor, como hortícolas, como el tomate, donde se justifica hacer este trabajo del cruzamiento flor por flor, digamos, como la planta naturalmente tiende a autopolinizarse, tenemos que hacerlo. En cambio, en las especies alógamas es bastante sencillo. ¿Pero por qué se usan híbridos? La primera, digamos, la razón verdadera por que se usan híbridos es para aprovechar esto que le vamos a llamar heterosis o vigor híbrido. ¿Qué es la heterosis? La definición de heterosis, una de las definiciones más usadas o más nuevas, es el aumento de rendimiento por el cruzamiento de líneas homocigotas diferentes entre sí, que es la definición de Joule, que fue uno de los primeros mejoradores de maíz en Estados Unidos alrededor del año 1900, cuando se empieza a explotar este concepto de heterosis, de vigor híbrido. Antes se trabajaba todo con mejoramiento, digamos, de poblaciones, selecciones, pero lograron, digamos, empezar a aislar, a endocriar líneas y después combinarlas para formar híbridos. Como resultado de este efecto de heterosis o de vigor híbrido, la progenie resultante, o sea, la F1 que resulta del cruzamiento de estas dos líneas, tiene mayor rendimiento que el mejor de los padres, digamos. Hay una ventaja por cruzar una línea con otra. Que es obvio, digamos, si no, se usaría la línea padre como se cultivaría directamente la línea padre. Se vio, se observó que a mayor diferencia genética entre líneas, mayor era el vigor resultante del cruzamiento. Y se parte, digamos, se trabaja, los híbridos se hacen a partir
de líneas endocriadas. Las líneas endocriadas no existen naturalmente porque las especies alógamas se polinizan, digamos, tienen la capacidad de polinizar cruzado, digamos, polinizarse entre plantas. Entonces, para lograr una línea endocriada, que es una línea que tiene alta homocigosis, no es pura, a diferencia de una línea pura que se logra en autógamas, estas son líneas que tienen alta homocigosis y se logran por la endocría, que es el cruzamiento de individuos emparentados, digamos, de plantas emparentadas entre sí, o la repetida autofecundación. Dirigida, digamos, ir, en el caso de un maíz, tapar la espiga y ponerle el polen de su propia planta, digamos, tapar la espiga primero para que no se polinice con otra planta, y después polinizarla con su polen, digamos, juntar el polen en una bolsita, abrirla, destapar la espiga y polinizar. Bueno, el vigor híbrido, que es lo más importante, digamos, la razón por la cual se hacen híbridos, está producido por, bueno, una interacción entre genes, y lo que se observa en este caso, el efecto génico que hay cuando se expresa el vigor híbrido es la sobredominancia. Y la sobredominancia se da cuando un alelo, en estado heterocigota, es ventajosa cuando se encuentra en estado homocigota, que puede ser desfavorable. Digamos, incluso, digamos, en este caso, el heterocigota va a tener un rendimiento, una expresión de vigor mayor que incluso la homocigota dominante, a diferencia de la dominancia común, digamos. La sobredominancia es un mayor vigor que se da solamente en el caso del heterocigota respecto a los homocigotas. Por eso las líneas tienen que ser lo más homocigotas posibles para que el resultado de cruzamiento de esas dos líneas sea un individuo lo más heterocigota posible. En muchos casos no se conoce muy bien el mecanismo de incremento del rendimiento, digamos. Se sabe que en heterocigosis el individuo rinde más, crece más, pero no es muy claro el mecanismo. Puede haber un tema de adaptación, digamos, que el individuo que tiene los dos alelos puede tener como mejor adaptación, alguna característica mejor, pero lo importante es que el heterocigote rinde más que los dos homocigotas, digamos. Ese es el concepto que se usa acá. Bueno, un alelo en cierta combinación, mientras que en otra combinación, es decir, en su propia línea, puede ser que no sea bueno. Simplemente agregar un alelo por ahí recesivo puede hacer que mejore otra línea, aunque va a ser mejor que la línea en sí, que la línea pura, digamos, endocría. Bueno, vamos a ir a lo que es la producción, cómo se hace un híbrido, que digamos, por ahí parece sencillo, la producción de semilla, que es cruzar las líneas. Bueno, antes de cruzar las líneas, hay que formar las líneas endocriadas, generarla, digamos, hacer la endocría propiamente dicha, digamos, hacer una selección de individuos, hacer la endocría, después evaluar las líneas endocriadas, que ahora vamos a ver que la evaluación de las líneas endocriadas tiene una cierta, evaluar los híbridos logrados mediante ensayos comparativos de rendimiento. Esto vendría a ser más o menos similar a cualquier programa de mejoramiento, donde se comparan los híbridos con otros materiales. Y por último, la multiplicación, por un lado, de las líneas endocriadas y la producción propiamente de semilla. Digamos, acá vamos a tener, a diferencia de las autógamas, en este caso vamos a tener que criar, digamos, mantener las líneas endocriadas separadas y reproducirlas, y a su vez tenemos que producir la semilla combinando estas dos líneas endocriadas. Esta parte por ahí un poco más rápido, pero vamos a ver cómo se desarrollan las líneas endocriadas. Como cualquier programa de mejoramiento, lo que hay que tener al inicio es una variabilidad para lograr encontrar o tener genes favorables. Entonces, vamos a tener un material de partida, que ahora vamos a ver cómo es y qué materiales de partida hay, pero el concepto es que esto es lo mismo para autógamas que alógamas. Cuando nosotros queremos mejorar digamos, hacer un programa de mejoramiento, al inicio lo que se necesita es variabilidad. Al haber más variabilidad, vamos a tener más posibilidades
de tener genes favorables, genotipos favorables. Después, de ese material de partida, vamos a hacer una selección y una endocría de individuos selectos. A partir de esa endocría, se van a generar líneas que tengan alta homocigosis. Después, esas líneas se van a evaluar y después, con las líneas selectas, se va a generar el híbrido, hacer el cruzamiento propiamente dicho para generar esta F1 que se va a comercializar, que se va a sembrar. Digamos, para la primera etapa de mejoramiento de alógamas, hay que hacer el desarrollo de las líneas endocrinadas. ¿Y a partir de qué se pueden desarrollar estas líneas? ¿O cuál va a ser el material de partida? El material de partida puede ser alguna raza, variedad local, alguna población libre, un cruzamiento de híbridos, o sea, cruzar híbridos para generar variabilidad, o lo que más se usa, y a nivel comercial, lo que más se emplea, es lo que se llaman líneas de segunda generación. Que las líneas de segunda generación se da cuando se desarrollan nuevas líneas a partir de cruzamiento de líneas que están probadas, líneas que funcionan, que a nivel de desarrollo, a nivel de semillero, se le llaman esto líneas elite. Las mejores líneas endocriadas para producir híbridos se le llaman líneas elite. Y el proceso es más o menos de la siguiente manera, para esquematizarlo. Se tiene líneas elite, digamos, un semillero, tiene un montón de líneas, pero quiere mejorar, digamos, para desarrollar nuevas líneas. Lo que normalmente hacen es un entrecruzamiento de estas líneas, genera una nueva población, que acá, bueno, queda un poco mal la presentación, pero bueno, esta nueva población, lo que se busca que tenga es una alta frecuencia de alelos favorables. ¿Y por qué vamos a suponer o vamos a asumir que esta población va a tener muchos alelos favorables? Principalmente porque partimos de líneas que ya sabemos que tienen buen desempeño, buenas características, por lo tanto, estas líneas parentales, elite, que ya están en los programas de mejoramiento, es probable, digamos, es esperable que tengan muchos, digamos, alelos favorables. Y la idea de este cruzamiento, de esta generación de variabilidad, es combinar alelos favorables de dos líneas y tratar de, en esa población, en esa descendencia del cruzamiento, encontrar individuos que tengan más alelos favorables que, digamos, que combinen alelos favorables de dos líneas. Después de esto, población, se va a hacer una endocría de las plantas F2, no de la F1, digamos, la F1 es toda igual, y después a partir de ahí se va a hacer todo el programa de selección y endocría para lograr líneas de segunda generación. ¿Hasta acá hay alguna duda? Yo tengo una duda, Sí. José, pero a Sí, lo mejor es más general. sí. ¿Todo el polen es viable? O sea, El todo... polen de Sí, líneas fértiles, sí. Ahora vamos a ver que se van cuando veamos después la otra parte de la clase es ver androesterilidad, pero sí, el polen es viable, sí. está A bien. excepción de que una línea sea androestéril. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ¿quedamos hasta acá? Bueno, avanzamos. Bueno, y las líneas homocigotas se obtienen de esta manera bastante sencilla muchas veces. Esta es la autofecundación repetida. Fíjense que acá, no sé si se ve mucho porque la presentación está medio de lejos, pero acá es una planta de maíz. Fíjense que acá, sobre la espiga, tiene una bolsita que hace que los estigmas estos no se polinicen. Y acá, en la panoja, también tiene una bolsita para recolectar el polen. Entonces, si queremos hacer una autofecundación, acá vamos a tener que sí o sí hacerla de manera forzada. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a tapar la espiga bien, digamos, temprano, cuando la espiga recién se desarrolla, antes que asomen los estigmas, porque si no, se pueden polinizar con cualquier polen, y después cuando se va mirando abajo de esa bolsita, a ver cuando están los estigmas bien receptivos, se saca la bolsita y se junta el polen, ya directamente en la bolsita que está en la panoja, ya directamente va a haber polen, y se le tira ahí adentro y enseguida se tapa para que no entre ningún polen extraño. Y de ahí se logra la autofecundación, y con la autofecundación
se va llegando a la homocigosis, digamos, con estas curvas pero se van a requerir por lo menos 7, 8 generaciones de autofecundación a un nivel de homocigosis cercano al 98, 99%. Bueno, y otra forma de que se maneja la obtención de líneas es una forma, aunque por ahí no es la más común, es cruzar variedades o líneas, polinizarlas en un lote aislado, de manera que se forme una parcela donde haya polinización abierta, y después seleccionar las mejores plantas, esas plantas sembrarlas, es así, autopolinizarlas, y después probarla, que es lo que vamos a ver ahora en la siguiente, probarla con, digamos, cruzarla con un probador. Acá, lo que es fundamental, cuando se trabaje con especies alógamas, y haciendo híbridos, digamos, haciendo líneas endocriadas, fundamental es que las líneas no las podemos evaluar en sí, sino que tenemos que evaluar el resultado del cruzamiento de esa línea con otra. Porque las líneas, ahora lo voy a decir varias veces, pero las líneas endocriadas tienen depresión por endogamia, digamos. Cuando uno endocría las plantas, digamos, lleva a la polinización con individuos, tanto sea con un individuo emparentado como la autofecundación, la planta tiene depresión, porque no se expresa el vigor híbrido, no se expresa el efecto de dominancia. Entonces no nos importa, no podemos evaluar características fenotípicas de la planta, sino que tenemos que evaluar el resultado de su progenie, que ahora lo vamos a ver, que son las pruebas de aptitud combinatoria. Otra forma que es más, para no hacer toda esta autofecundación y todo este proceso, y hacerlo mucho más rápido, más células haploides, que ya lo vimos en autógama, pero la célula haploide es el cultivo de lo que se llama doble haploide, es un cultivo de células haploides de las anteras, o sea, de granos de polen, que se hace un cultivo, y ese cultivo se generan embriones o callos, en verdad, de células haploides, que después con técnicas de cultivo in vitro se generan plantas haploides, y después con agentes antimitóticos como la colchicina se generan plantas diploides, que esas plantas diploides son totalmente homocigotas, porque son la duplicación de un juego haploide de cromosomas. Digamos. Una planta nos queda diploide. Y con esto, si bien es una técnica obviamente compleja y costosa, y que no en todos los casos, digamos, está la disponibilidad técnica para hacerlo, se puede lograr una línea de una planta, yo puedo lograr una línea homocigota en una generación. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante. Más que, digamos, el desarrollo de líneas endocriadas es un proceso en sí, pero digamos, una vez que se desarrollan las líneas, en cualquier programa de mejoramiento se desarrollan muchas líneas. De esas líneas hay que evaluarlas. Y acá tenemos este tema de que no podemos evaluarlas entre sí por la depresión por endogamia. Entonces, a diferencia de lo que se trabajaba con autógamas, donde yo directamente puedo evaluar, medir el rendimiento de una parcela, de una línea, digamos, de una línea, sembrarla y medir el rendimiento, acá no lo puedo hacer. Tengo que medir el rendimiento de la progenie. Y las líneas endocriadas se evalúan por este concepto o característica que es la aptitud combinatoria. La aptitud combinatoria de una línea es una propiedad de dar un cruzamiento de alto rendimiento. Es decir, la F1 que resulta del cruzamiento de esa línea con otra línea, que ahora vamos a ver qué tipos de pruebas hacemos, lo que se mide es el rendimiento de la F1 que da ese cruzamiento. Y acá lo que se ve es que las líneas no predicen las características de los híbridos, tienen depresión por endogamia. Y la evaluación de líneas endocriadas se hace en todas las etapas del mejoramiento, del programa de mejoramiento, para identificar las líneas que nos van a servir. Ahora, si vemos esta foto, acá se ve una comparación de una línea endocriada. Ahora vamos a ver un montón de fotos de líneas endocriadas y las características que tienen. Pero fíjense, una línea endocriada, chiquita, amarilla,
y el híbrido, digamos, la F1 de esa línea endocriada con otro parental, nos da un híbrido que expresa realmente el vigor híbrido. Entonces, acuérdense siempre, no se evalúa el rendimiento y no se evalúan las líneas parentales. No se puede medir el rendimiento en la línea parental. Por ahí, alguna característica sanitaria sí se puede evaluar sobre líneas parentales, es decir, por ahí líneas parentales susceptibles a enfermedades, normalmente se descartan en etapas, las primeras etapas de la selección. Acuérdense que en los programas de selección, tanto sea, se parte de un número muy grande de líneas y se van seleccionando, descartando por características no deseables, digamos. La primera selección, las primeras etapas de selección, la selección es fenotípica y basada en normalmente características negativas, como decir, planta lo que se llama fuera de tipo, es decir, que tiene un tamaño o alguna característica que no es compatible, digamos, con las variedades o los híbridos que hay, y por susceptibilidad a enfermedades. Normalmente las líneas que resultan susceptibles se eliminan en las primeras etapas, y después, en las etapas finales o más avanzadas de los programas de mejoramiento, ahí se evalúa productividad. Bueno, dentro de la aptitud combinatoria, es muy útil, digamos, ver dos tipos de aptitudes combinatorias, porque estas aptitudes combinatorias van a tener dos usos bastante diferentes. Existe la aptitud combinatoria general, que la aptitud combinatoria general es, por definición, el promedio rendimiento, lo descendiente de un genotipo cruzado con el polen de varios genotipos, es decir, cruzado con lo que poliniza a esta línea, digamos, es una mezcla de plantas de maíz, pero lo que se evalúa es el rendimiento, digamos, lo que va a rendir individuos que son medios hermanos, digamos, son descendientes de la misma línea, pero cruzado con polen de varios. Esto da una idea más general de la capacidad, de la aptitud combinatoria que tiene esta línea, pero no da una idea específica. Esto se evalúa, ahora lo vemos con un dibujito, con lo que se llaman ensayos de policruzamiento o policross. Se cruza las líneas que se quieren evaluar, normalmente un montón de líneas, muchas líneas, se cruzan, se siembran y se dejan polinizar con una mezcla de plantas, de genotipos, digamos. Y después se prueba el resultado que da. Y esto se hace en las primeras etapas de evaluación de las líneas parentales y nos sirve para descartar líneas pobres, digamos, las líneas que cruzadas con diferentes materiales dan híbridos, dan una F1, es una descendencia de híbridos pobres, esas líneas ya no van a servir, porque después, digamos, lo que se hace en un híbrido es cruzar una línea por otra. Todos los híbridos son así, se cruza una línea pura por otra línea, una línea endocriada por otra línea endocriada. Pero para ver esto, digamos, para ver esta capacidad de una línea, lo primero que se hace es un ensayo general probando esta línea con una mezcla de individuos, una mezcla de probadores que se llaman. Entonces se ve las líneas que ya no dan un buen rendimiento, no tienen un buen crecimiento, cuando se cruzan con una mezcla de individuos, no van a servir, digamos, probablemente no vayan a servir. Entonces, esto sirve para descartar un número importante de líneas al inicio del programa de mejoramiento. Después lo que se evalúa para definir, primero para seleccionar las líneas y después para definir los híbridos, es la aptitud combinatoria específica. Que la aptitud combinatoria específica mide la aptitud, o sea, la capacidad de una línea de generar un híbrido al combinarse con una línea puntual, digamos. Y esa línea normalmente se le llama línea elite porque es una línea que se sabe que funciona bien como polinizador. Se sabe que los híbridos derivados de esa línea tienen buen rendimiento. Y esto se evalúa con un ensayo que se llama top cross o un cruzamiento directo, ahora lo vamos a ver. Se mide sobre líneas
que ya están seleccionadas, son líneas que tienen buen rendimiento en una aptitud combinatoria general, pero acá se mide específicamente cuál es la mejor porque se tienen que elegir pocas líneas, digamos, normalmente no hay una gran cantidad de líneas, simplemente con seleccionar unas pocas líneas que sean superior a las que se venían manejando, ya es suficiente. Y después, el resultado de este cruzamiento se lleva a ensayos comparativos de rendimiento. Los ensayos comparativos de rendimiento, los híbridos estos, se prueban con otros híbridos que ya se usan, otros híbridos que están en el mercado y normalmente se prueba con los mejores híbridos que hay. Y son las etapas avanzadas de selección de línea donde ya se definen los híbridos, digamos, las líneas que tengan mejor rendimiento en una prueba de aptitud combinatoria específica van a ser las que van a dar lugar a los híbridos. Y acá vamos a mirar un dibujito para ahí verlo un poco mejor. ¿Cómo se hace una prueba de aptitud combinatoria? Fíjense que se siembra en un lote, lo que está acá marcado con puntitos son las líneas que se quieren evaluar, todas las líneas que se quieran evaluar, la cantidad que sea. Y después se pone línea de por medio, una línea que actúa como polinizador, que es el tester. Es como sembrar, digamos, una línea y otra. Una línea que es la línea a evaluar y otra línea que es la que la va a polinizar. Depende del ensayo que se quiera hacer, se va a cambiar el tester. La forma, el diseño del ensayo de policruzamiento de cruzamiento va a ser el mismo. Ahora, cuando se haga un policruzamiento, una prueba de aptitud combinatoria general, se va a usar acá como fuente de polen una mezcla de líneas, una variedad o alguna mezcla de variedades, de manera que el polen no sea igual, digamos, que sea el polen sea diferente. Entonces, es combinatoria general. Ahora, cuando se hace el ensayo de cruzamiento, aptitud combinatoria específica, se va a poner acá, digamos, como probador, como fuente de polen, la línea elite, que es la que se va a estar probando. Ahora, hay otra cuestión acá. Cuando se hace un ensayo de policruzamiento, las líneas a evaluar normalmente se deja que también produzcan polen. Entonces, el polen que va a polinizar cada línea va a ser una mezcla de polen del probador y polen que van a generar. Ahora, cuando se hace un ensayo de aptitud combinatoria específica, un top cross, sí o sí, las líneas estas que se van a evaluar no tienen que producir polen, para que el polen sea exclusivamente del probador, del tester, y se pruebe el híbrido, digamos, todo el híbrido resultante sea genotípicamente igual, digamos, sea la cruza de esta planta con plantas del probador. Y después, lo que se hace, resulta de cada línea, se siembra, este es el híbrido, se siembra y se mide su rendimiento. Se siembra en líneas o parcelitas y se mide el rendimiento. Y acá se hace la selección. Bueno, y esto es un esquema de cruzamientos dialélicos, que abajo está, si lo ven, son líneas del programa de mejoramiento. Fíjense que esta línea 31B tiene 1, 2, 3, 4. Está aprobada esta línea está aprobada con 4, y fíjense que con 2, esta línea 31B, con 2, crece más que la media, y con los otros dos, estos, crece menos que la media. Fíjense la importancia que tiene la combinación, porque yo hago esta línea actuando como madre, con 5, perdón, eran 5, con 5 cruzamientos diferentes de la misma línea, fíjense qué diferencia que hay en rendimiento. Digamos. Y este método mide la aptitud combinatoria de todos los cruzamientos posibles, pero obviamente es mucho más complejo, porque hay que hacer cruzar cada uno, y este cruzamiento o bien tiene que hacerse con sobres, o bien tiene que hacerse en todos lotes aislados, porque solamente en un lote, en una parcela de evaluación, solamente puedo tener un solo polinizador
usar a todas las líneas que se siembren ahí. Pero fíjense que la importancia, porque la parte, digamos, si se quiere, materna, que vendría a ser la línea esta que está acá, que es la 31B, es la misma para todos. Lo que cambió es el polen. Fíjense que en uno rinde 10% más que el promedio y otro cruzamiento rinde 10% menos. Pero por ahí la prueba que más se usa es la prueba de top cross. La prueba de aptitud combinatoria específica que más se usa es la de top cross, porque ya se sabe cuál va a ser la línea buen polinizador. Entonces se selecciona una línea que se conoce que es un buen polinizador y con esa se prueban todas las líneas que se están mejorando. Bueno, acá llegamos a la parte de obtención y evaluación de líneas. Ahora vamos a ver el tema de claro hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, todo joya. Bueno. Profe, nosotros ahí evaluamos el cruzamiento, digamos, la F1 y seleccionamos los mejores padres. Claro, vos evaluás la F1 y de ahí vos seleccionás la línea por la F1 que produce, no por la línea en sí. Porque acordate que vos no podés medir nada en la línea, porque la línea tiene endogamia, tiene depresión por endogamia. Entonces vos tenés que ver, a vos lo que te importa es el híbrido que da esa línea. Entonces vos medís los mejores híbridos y en función de los mejores híbridos que tengas, seleccionás las líneas que fueron progenitoras de esos híbridos. Y después la producción de semillas se hace en base a esos progenitores, digamos. Claro, después para la producción de semilla, o bien, normalmente se seleccionan las líneas maternas, pero bueno, se pueden seleccionar por las dos cosas. Pero vos, con la prueba de aptitud combinatoria específica, ya sabés cuál es la línea que te da un mejor híbrido. Y en función de eso, después vos reproducís esa línea y cruzás todos los años esa línea para lograr la F1, que la F1 es la semilla que se vende. Buenísimo, buenísimo. Chicos, ¿alguna duda más de esto? Porque ahora vamos a ir más a la parte de producción de semillas. Bueno. En la parte que estaba la línea que estaba deprimida, ¿esa Sí. qué era? No era un híbrido, esa sería la No, parental. estas son las líneas endocriadas que son los parentales de los híbridos. Pero no está muy, ¿no podrían No, pero cruzarse? ¿vos metís la foto? Sí. No, pero la foto es comparativa, digamos, no, nadie hace, no, sí, tenés razón, digamos, siempre las líneas endocriadas se siembran lejos. Está. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de híbridos, si bien actualmente la mayoría de los híbridos son lo que se llaman híbridos simples, que ahora vemos un esquemita mejor, que son cruzamiento de dos líneas, línea A por línea B, para decirlo de una manera genérica, o sea, cruzamos dos líneas, que generalmente el cruzamiento de líneas, o sea, si bien genéticamente es indistinto, digamos, porque cuando ahora vemos bien la fotoproducción y discutimos esto, así, no tiene mucho sentido. Normalmente, los híbridos que se conocen son los híbridos simples donde participan dos líneas. Tenemos dos tipos de híbridos más que hasta hace un tiempo eran los más usados, pero ahora se están dejando de usar. Que uno es el híbrido doble, que en el híbrido doble participan 4 líneas, y se llama híbrido doble porque es un híbrido de híbridos. Y después el híbrido de 3 líneas donde participan 3 líneas. Bueno. El híbrido simple es línea A, endocriada, con alta homocigosis. No vamos a hablar de líneas homocigotas puras, sino que son líneas endocriadas con alta homocigosis. Por línea B, que también es endocriada, nos da la F1, que es el híbrido simple, que es lo que se compra y se siembra. Después nosotros, acuérdense que un maíz es una F1. La F1 es heterocigota homogénea. O sea, es heterocigota y es toda igual. Fenotípica y fenotípicamente es igual. Eso es lo que se siembra. Después, si uno siembra la descendencia de eso, ¿por qué nadie siembra el híbrido? ¿Por qué todos los años se compra la semilla híbrida y no se siembra? ¿Por qué? La semilla híbrida tiene el vigor híbrido. Si yo siembro eso, siembro la F1 esa, ya no va a tener vigor híbrido, porque es una F1. Y además va a ser segregante, o sea que va a haber de todo.
va a segregar de todo, se va a segregar para todos los caracteres que tenga el maíz ese, pero la principal, digamos, razón por la cual no sirve la semilla F1, porque esa semilla ya no tiene más el vigor híbrido cuando la vuelvo a sembrar. Un híbrido simple tiene la principal característica que tiene alto vigor híbrido. Dos líneas endocriadas se cruzan y nos dan un híbrido casi totalmente heterocigota que tiene la máxima expresión de la heterosis. Como desventaja, tiene una relativamente, cuando hablamos de base genética, hablamos de variabilidad en los genes que tiene. Entonces, la base genética que tenga un híbrido simple va a estar dada por los genes que tengan línea A, más que genes, por ahí hablar de alelos, que tenga la línea A y la línea B. Entonces, esto hace que los genes o alelos de resistencia y de adaptación al ambiente estén menos presentes, porque tengo solamente dos líneas. Aunque vamos a ver que esto por ahí mucho no importa en la producción, porque generalmente el maíz es un cultivo que tiene bastante requerimientos en cuanto a calidad de suelo e insumos. Entonces generalmente se siembra un maíz donde están todas las condiciones para lograr están prácticamente cubiertos los requerimientos, tanto sean nutricionales como características del suelo y del ambiente. Entonces, lo que se busca en un cultivo de maíz es maximizar el potencial de rendimiento y que se exprese más que la adaptación por ahí. Ahora vamos a ver cuándo se usa. Tiene una muy alta respuesta a insumos, pero el híbrido simple tiene alto costo de producción. Ahora, después lo vamos a discutir el tema del costo de producción. La otra característica es, el otro tipo de híbrido es el híbrido doble, que fue los primeros híbridos que se usaron, fue, digamos, cuando se empezó a mejorar el maíz con híbridos, los primeros híbridos eran los híbridos dobles. Y los híbridos dobles se usan, se parten de 4 líneas puras, endocriadas, que dan origen a parentales, digamos. Se cruzan 2 líneas entre sí y nos dan un parental. Y por otro lado se cruzan 2 líneas entre sí y nos dan el otro parental, que ya son híbridos, digamos. Son F1 esos parentales. Después, cruzo esos parentales y me da el híbrido doble o que está formado por las 4 líneas estas. Un híbrido doble tiene obviamente mejor vigor híbrido, líneas homocigotas. O sea, estoy cruzando 2 F1. Tiene una alta estabilidad y adaptación, porque tiene una base genética muy amplia, digamos. Lo que tiene está formado, digamos, genéticamente constituido por 4 genotipos diferentes, digamos. La combinación de este híbrido doble deriva de 4 líneas, que se formaron primero 2 parentales, y eso dieron origen al híbrido doble. Tienen, baja media respuesta a insumo, que está derivado de un menor vigor híbrido, y tiene relativamente bajo costo de producción. ¿Por qué tiene bajo costo de producción? A ver, si el híbrido simple, yo tengo 2 líneas endocriadas y con eso hago un híbrido simple. ¿Por qué el híbrido simple sale más caro producir híbrido simple que producir híbrido doble, donde necesito 4 líneas? Y a su vez 4 líneas, a su vez necesito hacer 3 cruzamientos. ¿Por qué sale? A ver, ¿alguien qué les parece? ¿Por qué este híbrido sale mucho más barato de hacer que un híbrido simple? Porque tiene más variabilidad. Tiene más la adaptación y la estabilidad, sí tiene que ver con la variabilidad, pero el costo de producción, sí, puede ser que las líneas no necesariamente sean tan puras, pero hay otra cuestión. Porque ya estamos cruzando 2 F1, ¿puede ser? Claro, ¿y qué pasa? ¿Qué diferencia tiene una F1 con una línea endocriada? Es más difícil hacerla, por así decirlo. ¿Cómo? Es más difícil como hacerla, por así, es más difícil conseguir las líneas puras que conseguir las líneas Fíjate que necesito 4 líneas. Directamente producimos sin espanojar, ¿puede ser? Eso ahora vamos a ver cuando veamos androesterilidad, que se puede hacer en los dos casos, tanto en el doble como en el simple. No, en verdad la razón por la cual el híbrido simple es muy caro, porque
el híbrido simple, yo siembro una línea endocriada, ahora pues vemos la foto y lo vemos con más detalle, siembro una línea endocriada y la polinizo con otra línea endocriada. La semilla la voy a cosechar sobre una línea endocriada que tiene una depresión por consanguinidad muy alta, y esa línea va a rendir muy poco. Yo doy híbrido simple por 1 hectárea, me va a producir muy poquito, porque la línea está deprimida. En cambio acá, la semilla se cosecha sobre uno de estos parentales, que estos parentales ya son una F1, que son un híbrido, que tienen alto, digamos, estos híbridos ya tienen vigor híbrido. Entonces, el híbrido sobre el que se cosecha la semilla, digamos, va a producir mucho, pues ya expresa vigor híbrido. Entonces, simplemente se cruza. Pues entonces, en una hectárea de híbrido doble, produce, no sé, 5, 7 veces más semilla que en una hectárea de híbrido simple. Porque no tiene la depresión. Y esto se usa mucho en los maíces hileros o forrajeros, donde no importa mucho la producción de granos, sino que importa que, por un lado, la planta sea muy rústica, se adapte bien, digamos, que requiera menos insumo, porque lo que necesito en un maíz hilero o forrajero es que crezca, no importa cuánta espiga produce, no importa tanto la partición a la espiga, importa que produzca mucho volumen y que sea barato de producir, es decir, que la semilla sea barata y que no necesite, no requiera tanto cuidado y tantos insumos. Por eso los híbridos que se usan para producción de forraje o silo, normalmente son híbridos dobles o híbridos triples. Y después, la última que queda es el híbrido de 3 líneas, donde el híbrido de 3 líneas es intermedio en todos los sentidos entre el doble y el simple. En el híbrido de 3 líneas se genera un parental por el cruzamiento de 2 líneas endocriadas. Ese parental siempre va a actuar como hembra, es decir, sobre la que se va a cosechar la semilla, y ese parental se poliniza con una línea endocriada y da el híbrido triple. Bueno, el híbrido triple básicamente tiene la ventaja de que tiene un costo de producción también bajo, de hecho doble, porque se cosecha, se produce la semilla sobre una F1. Y para resumirlo un poco, las características que tienen los híbridos simple, triple y doble lo podemos comparar con este grafiquito sencillo. Rendimiento, el híbrido simple tiene más, el híbrido triple tiene menor y el híbrido doble tiene el menor rendimiento, por el rendimiento directamente asociado a la expresión del vigor híbrido. La estabilidad es exactamente lo contrario. La estabilidad depende de la cantidad de genes, digamos, de la base genética que tenga. Cuanto más amplia es la base genética, es decir, participen más genotipos en la creación de este individuo, de esta línea, va a tener más posibilidad, más probabilidad de tener genes adaptativos, alelos que le confieran adaptación. Entonces, al tener más capacidad de adaptarse, va a tener más estabilidad frente a ambientes de menor potencial y condiciones donde sufra estrés como sequía. Obviamente el costo está proporcional, depende del costo de producción. Bueno, ya vimos la parte de teoría de híbridos, ahora vamos a ver un poco, que por ahí les cuento un poco la experiencia, que trabajé en esto, que es la producción de semilla híbrida y cómo se hace, y un poco para que es algo que es medio difícil por ahí de ver. La producción de semilla híbrida, una digamos, de alógamas, uno de los principales problemas que hay para producir semilla híbrida es que la producción de semilla no tiene que el lote de producción no tiene que contaminarse con polen. Entonces, el polen, no hay manera de evitarlo, este polen. Entonces, hay que aislar el lote. El aislamiento se hace en función de distancia, que la distancia debería ser no menor a 2 kilómetros entre el lote donde se produce la semilla y otro lote de maíz, o en el caso de girasol, que florezca en la misma fecha. O hacer un aislamiento por fecha de siembra, aunque el aislamiento por fecha de siembra es decir, sembrarlo más temprano o más tarde que los otros lotes, aunque esto depende de cuándo siembre el que tiene el lote al lado. Entonces, la mayoría del maíz que se produce para semillero se hace por aislamiento por distancia. O sea, los lotes de producción normalmente están adentro
El semillero alquila campos muy grandes y dentro de esos campos siembra su lote de producción de semilla y, por ejemplo, en la parte que queda exterior del campo donde se hace la semilla, se siembra soja, por ejemplo, y se cumple el aislamiento sin problema. Además, la producción de maíz, de híbrido, como es la semilla, que se produce, tiene mucho valor, normalmente se hace, en la mayoría de los casos, se hace con riego, porque realmente se justifica pagar el costo del riego para producir algo, con pocos kilos de semilla más que se logre producir, que hace pagar bien el costo de riego, y además es una cuestión de seguridad de cosecha, digamos. Si se cubre el requerimiento hídrico, prácticamente el cultivo está asegurado, a excepción de un granizo que lo pueda dañar. ¿Y cómo se hace la siembra de las líneas parentales? La siembra de líneas parentales normalmente en maíz se hace con este esquema. Se siembra la línea que va a actuar como hembra, se siembran 6 surcos, y se siembra la línea que va a actuar como macho en 2 surcos con diferencia de fecha de siembra. ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando siempre por lo que fuera, digamos, puede llegar por. Entonces lo importante es que siempre en el lote haya producción de polen de la línea que actúa como macho. Entonces con esto se asegura de que cuando haya estigma receptivo en las hembras, enseguida, lo más rápido posible, se polinice con el polen del macho, que es lo que se quiere lograr. Entonces se siembran, en función de los requerimientos de tiempo térmico, se calculan, se siembra la hembra y normalmente se siembra junto una de las líneas que actúa como macho, aunque de la fecha de siembra, en función del tiempo térmico, de manera de que florezcan juntos, digamos. Y siempre se siembran 2 líneas de macho con más o menos 15 días de diferencia entre una y otra para asegurarse de que todo, digamos, de que siempre haya polen, digamos, que se pueda polinizar tanto las hembras que abre primero, digamos, que sale primero el estigma, como polinizar lo que queda al último. Siempre tiene que estar el lote cubierto con polen. Por eso se siembran, siempre siembran 2 líneas. El macho, digamos, la línea que actúa como polinizador, se siembra en 2 fechas de siembra. Y normalmente con esta distribución, digamos, de 6 y 2, normalmente la polinización se da sin problema, digamos, el polen sobra. Ahora vamos a ver después cómo se espanoja, ¿no? Estas son las ¿Puede líneas. haber casos Sí, ¿Puede haber casos en los cuales se siembre junto también el macho y la hembra? junto en ¿Y fecha. depende del ciclo de eso? Sí, depende del ciclo. Normalmente se siembra los 6 surcos de hembra y un surco de macho. Y después a los 15 días se va con otra máquina, con una sembradora, y se siembra el segundo macho. Porque el problema que tienen las líneas endocriadas, que son líneas muy delicadas, digamos, y tienen una producción de polen que dura poco tiempo. Entonces no alcanza a polinizarse. Primero, que al ser líneas, digamos, endocriadas, son todas genotípicamente iguales. Entonces, la floración normalmente van a florecer todas juntas. Y si esa floración, por algún motivo, no da exactamente la floración del macho con la hembra, no hay polinización y no hay semilla. Entonces, por eso, como una manera de asegurarse la polinización, se siembran en 2 fechas de siembra diferentes el macho. Pero lo más común es que se siembre la línea hembra y una de las líneas machos juntas y después la otra después. Eso se llaman macho de primera y macho de segunda. Bueno, esto es lo que se vería un lote de prefloración. Fíjense ahora en más fotos, pero fíjense que las plantas son muy chicas. Acá se ve muy claro, o sea, un lote de maíz que está en prefloración de un híbrido es el doble de alto que esto. Estas son las espigas y muchas líneas tienen esta característica. Ustedes si ven un híbrido, un lote de maíz, acá, no sé si se ve bien por la foto, acá se ve que esta es la espiga y la espiga desarrolla hojas, chala, digamos, la espiga, esto. Ustedes fíjense que en un lote de híbrido esto no se ve, digamos, todo el maíz tiene su espiga, revestida, digamos, por la chala, pero no tiene estas hojas, digamos, acá, yo no veo bien por esto,
no tiene estas hojas. Y esto en las líneas endocriadas es muy común que aparezca. ¿Por qué? Porque esto es un alelo recesivo que está presente en las líneas y como las líneas son homocigotas, se expresan. Acá se ve más claro, fíjense que... Y segundo, otra cuestión que tienden a esta prolificidad, que es la capacidad de producir varias espigas por planta. Lo que se busca es que cada planta produzca una espiga en el líquido. Pero una característica que tiene, digamos, que tiene el genotipo de maíz es la capacidad de producir varias espigas. De hecho, las líneas silvestres producen varias espigas, aunque normalmente llenan una, suerte, digamos. Entonces, estas características raras aparecen cuando se las endocría. O sea, y se van a ver primero las plantas muy chicas y la aparición de características recesivas. Acá se ve el riego, en saciedad receptiva. Digamos, siempre cuando está esta espiga así, siempre tiene que haber polen, porque si no, esto dura muy poco tiempo. Sobre todo si hay alguna cuestión más de alta temperatura, el estigma muere enseguida y la planta no se puede polinizar. Fíjense acá, esto ya está despanojado. Esta es la hembra que está despanojada. Acá se ven los surcos, acá se ven los machos que están polinizando, acá están las anteras. Y acá está el esquema de cómo está sembrado. Macho de primer, fíjense las líneas hembras despanojadas. Acá, fíjense, esto lo que es la altura, esto mide, este macho medirá lo sumo 1,50 m, cuando un híbrido mide bastante más, y la hembra despanojada, fíjense la altura, está muy deprimido. O sea, fíjense que ni siquiera llega a cerrar muy bien el surco, hace muy poco crecimiento tienen las hojas. Acá se ve el inicio de la polinización. Acá están las espigas receptivas. Acá está el macho de primera ya produciendo polen. Fíjense que el macho de segunda todavía no sacó la panoja, con lo cual normalmente el macho de primera que hace la mayor parte de la polinización. Después si queda parte de estigmas vivos, se van a polinizar. Fíjense acá cómo se ve el lote. Este es un despanojado mecánico y después manual. El despanojado normalmente se hace en una máquina despanojadora, que lo que tiene son unas rueditas de goma que arrancan la panoja cuando está saliendo, ¿no? Porque no tiene que quedar menos del 1, 2, 3%, dependiendo de los estándares de calidad, de plantas, las plantas hembra produciendo polen, porque el híbrido se da cuando se poliniza esta espiga con el polen de esta línea macho, no cuando se poliniza entre sí. Entonces se tiene que reducir al mínimo la presencia de polen de la línea hembra. Profe, Sí, yo te quería consultar eso. ¿Y cuánto te puede llegar a contaminar que y quede eso en es un hoja? estándar de producción que cada empresa tiene el suyo, pero normalmente no puede haber más del 3% en ningún momento del lote de hembras produciendo polen. Sí, Y por contamina. ejemplo, ¿y cómo te das cuenta después la Vas, semilla que contá. fue polinizada por la hembra? O sea, que fue No, autopolinizada. o sea, cuando está el lote en espiga receptiva, va la persona que hace el control de calidad en el lote y cuenta, digamos, cuenta aleatoriamente, digamos, 100 plantas en diferentes lugares del lote y se fija que ninguna tenga panoja, digamos. Si tiene más digamos, el 2%, el 3%, lo que fuera, se manda a despanojar de vuelta. Claro, sí. Porque aparte el periodo donde hay polen no es muy largo, digamos. El periodo donde hay riesgo de contaminación es cuando está la espiga receptiva, digamos, cuando está el estigma vivo, que dura, no sé, con 15 días lo sumo, pero, digamos, el despanojado se hace de la hembra, ni bien se puede sacar la panoja. O sea, la máquina saca la panoja que está envuelta en la chala, que está envuelta en la hoja. Esa la saca, pero o sea, el despanojado mecánico con una máquina tiene una eficiencia, yo creo que no más del 80%, digamos, porque eso aparte que la máquina va siempre a la misma altura. Todas las plantas que estén un poquito más bajas de esa altura o un poquito más alta,
ya no la agarra bien y no la saca. Pero bueno, siempre normalmente se hace el despanojado mecánico y después 2 pasadas por lo menos con los exploradores, que se hace manual, sí o sí. Pero lo que pasa es que durante ese tiempo se hacen los controles de polinización para que nunca se supere el mínimo, digamos, siempre va a quedar una hembra produciendo. Ahora pues vamos a ver que la alternativa es la androesterilidad. Pero bueno, la androesterilidad no es tan sencillo, digamos. Con la androesterilidad no hay este problema, pero después lo vemos. Bueno, hay algunas fotos más. Y una pregunta, Sí, decime. las 2 líneas de macho que se siembran, o Sí. sea, ¿alcanzan suficientemente para polinizar a las 6 de cada costado? O sea, Sí. o es que por ejemplo, capaz que no sé, la sexta de las puntas le llega menos polen que las primeras. O sea, No eso como alcanza. Por eso se siembra ese número, digamos, es el número que, obviamente que si se sembraría una y una, por ahí la polinización sería perfecta, pero con ese número se aprovecha bien la superficie, digamos, y por eso se siembran 6 y 2, digamos. No se pueden sembrar más porque pasa lo que vos decís, si sembrarías 10 líneas y 2, pasaría eso, pero con 6 en general está bien. Entonces siempre acordate que en un lote de maíz o en cualquier planta alógama, digamos, produce polen mucho más de lo que se necesita. El problema, más que nada, está en la fecha, digamos, porque hay cuestiones fisiológicas, digamos, que no es tan exacto, digamos, puede haber que hace más calor o menos calor, un tema de estrés, de que por algún motivo se vaya a desfasar la floración y que salga antes el polen o antes el estigma. El problema es que el estigma no dura mucho tiempo, por eso lo que sí es más importante, más que la cantidad de líneas, es las fechas de siembra, digamos, que hacer combinar la floración de ambas, digamos, la producción de polen, la emergencia del estigma, y a su vez siempre sembrar el macho en 2 líneas para cubrir una ventana de producción de polen, de manera de que en el momento que haya receptividad por parte de la línea hembra, haya polen. José, disculpame, Sí. hago algún aporte Sí. acá a la pregunta. En general, podemos decir que una planta de maíz tiene 350 óvulos, que son más o menos la cantidad de granos que tiene una espiga. Pero para 350 óvulos emite aproximadamente 5 millones de granos de polen. Entonces, el polen es muy abundante. Y ustedes tengan en cuenta que lo que van a cosechar como híbrido que van a vender son las plantas hembras, porque las plantas machos se autofecundan y a su vez el macho va a fecundar a la hembra, que es para formar la semilla híbrida. Entonces, la relación entre hembra y macho puede ser 4:1, 3:1, pero va a estar en función también de qué tan buen polinizador es el macho, en función de qué, y del tamaño de su panoja. Cuanto mayor es el tamaño de la panoja, mayor va a ser la producción de polen. Pero tenemos que tener muy en cuenta siempre esto, que las líneas endocriadas tienen, como decía José recién, una alta tiene una alta consanguinidad, tienen una alta depresión por consanguinidad. Las espiguitas de las líneas son muy chiquitas, comparadas con un híbrido. Ven acá, ahí está la foto. Fíjense, no pasa para atrás. Ahí, quédate ahí, José, o en cualquiera, pero quédate en una, José. Ahí tenemos a la derecha la hembra despanojada y a la izquierda el macho con la panoja. Es muy fácil cuando pasamos por un lote darnos cuenta si es un lote de producción, porque el macho lo vamos a ver medio amarillento, que es el color de la panoja, y la hembra la vemos bien verde, más bajita y verde. Pero siempre tengan en cuenta que el híbrido simple se origina a partir de una hembra que es una línea endocriada, que tiene baja producción. Por lo cual, si tiene baja producción, tiene alto costo de producción para el semillero, para el criadero. Sí, José, discúlpame. Sí, creo que sí, eso también,
la panoja del macho, pues la línea esta tiene mucha depresión, porque fíjense que si estos chiquititos, si lo ven un híbrido, una F1, mucho más grande. Pero bueno, sí, la pregunta es, ¿sobra con esta cantidad de polen? ¿Sobra para polinizar este esquema? Creo que... Bueno, y esto, lo que le decía Francisco, que se ve así más o menos un lote. El tema es que los lotes es bastante difícil de verlo porque están sembrados en campos muy grandes y adentro, donde el semillero que va a producir alquila, digamos, todo el campo, entonces se asegura de que nadie le vaya a sembrar cerca un maíz. O sea, agarra, siembra el lote, digamos, de producción, normalmente un lote con riego, y todo alrededor siembra soja, por ejemplo. Lo más común es que siembren soja. Así no tiene problema de aislamiento, de distancia, y no hay riesgo de que se contamine con polen de afuera. Ahí se ven las líneas. Mal riego, fundamental, digamos así. La mayoría de la producción se hace con riego. Porque estas líneas, además, digamos, de producir poco, no tienen ningún, digamos, genes o alelo de adaptación. Digamos. Las líneas son súper pobres en cuanto a su variabilidad, su base genética. Entonces, necesitan, digamos, un cuidado, un ambiente óptimo. Bueno, ahora vamos a ver el despanojado, que es lo que más se usa. El inconveniente que tiene es el costo, obviamente, por un lado la mano de obra, la necesidad del control, y además, digamos, normalmente se da en un lote que la floración de un lote grande pasa muy junto, digamos. Todo el lote, cuando levanta la flor, la hembra, digamos, una vez que se despanojó, y todas las flores residuales, digamos, que quedan, que hay que sacarlas a mano, porque la despanojadora se puede pasar una vez en el lote. Después ya no se puede pasar más, porque normalmente, eso me olvidé avisarle de comentarlo, antes de despanojar se hace un corte con una máquina que hace un corte de las hojas, toda a la misma altura, para que la despanojadora trabaja con unas ruedas de goma, pero trabaja por altura, digamos. Toda la planta que no, digamos, y tiene que agarrar, agarra la panoja cuando todavía está envuelta en la hoja del maíz, pero la tiene que agarrar a una altura de que si la agarra muy arriba, no la va a poder arrancar porque en verdad agarra la punta de la hoja y la punta de la hoja se rompe y la panoja queda adentro. O si agarra la punta de la panoja, tampoco la puede sacar porque se rompe la panoja y queda la mitad de la panoja adentro. Después esa mitad de la panoja sale y produce polen, y eso también contamina. Y tampoco se puede pasar la despanojadora muy abajo, porque se arrancan muchas hojas. Si paso la despanojadora a la despanojadora a la altura de la espiga, la verdad se arruina mucho la planta, y si se arruina mucho la planta, no va a producir grano. Entonces, la altura del despanojado es un problema, sobre todo cuando el lote es muy variable, que hay plantas que quedan más alta o más chica. Y bueno, la línea que tiene floración irregular, que a veces pasa, tiene más tiempo de contaminación. Después, como alternativa al despanojado mecánico, hay dos alternativas. Una es la aplicación de gametocidas, que realmente son algún tipo de herbicidas que se aplican en dosis muy bajas, que si bien se trabaja en esa estrategia, digamos, de control del polen, normalmente se usa muy poco, digamos, porque es muy difícil de saber si funcionó o no funcionó, porque si se pasan en la dosis, se va a dañar la planta. Si se daña la planta, justo, digamos, si estresa la planta en el momento de la formación del grano, no hay grano. Porque encima, digamos, la aplicación del gametocida hay que hacerla sobre la línea hembra, que es sobre la línea que se va a cosechar, con lo cual esto es un tema medio complejo. Y lo que más se usa, aunque no está tan difundido como el despanojado mecánico, es la androesterilidad citoplasmático génico, que ahora la vemos en otra diapositiva. La androesterilidad, obviamente, es más caro porque generar líneas que sean androestériles, mantener las líneas que sean androestériles, que también es otra, digamos, introduce otra complejidad, y además que no todas las líneas están, digamos, para la androesterilidad necesitamos la línea que yo quiero,
usar para el híbrido, y que a su vez esa línea tenga la característica de la androesterilidad. Entonces, esto se llaman líneas citogénicas, digamos. Yo tengo, digamos, no sé, la línea normalmente en un semillero tiene un código. Pues necesito la línea con tal código y que a su vez tenga androesterilidad, digamos. La androesterilidad, ahora pues lo vemos en la diapositiva siguiente, es una característica que se tiene que introducir a la línea por retrocruza, como cualquier característica se quiere introducir una línea, digamos, introduce la característica de androesterilidad y después se hacen sucesivas retrocruzas hasta lograr una línea que tenga el fondo genético, el background genético de la línea original con la característica de la androesterilidad. Bueno, y después lo último que se hace en la producción de semilla es, una vez que se terminó la polinización, se murió todo el estigma, que se llama cerrado del lote, es decir, cuando no hay más polinización, es picar el macho. Se pasa a una máquina que lo pique y lo aplaste. Esto es fundamental porque al momento de cosecharlo, tiene que solamente quedar la línea hembra. La línea hembra es la línea hembra, pero no puede quedar macho parado, porque si queda este macho, puede haber riesgo de que está cosechando el lote, se equivoque, coseche el macho y se mezcle y no hay manera después de diferenciar el grano que es la espiga que es híbrido con la espiga que es el macho. Digamos, el macho es fértil porque está autofecundado. Digamos, la espiga del macho puede producir semillas, lo único que es el mismo macho, no es el híbrido. Y se mezcla eso, hay un gran problema porque se contamina la semilla. Entonces, por seguridad, todos los lotes, una vez que se cerró la polinización, se pica el macho. Acá hay un detalle, que esto es de un lote de producción de semilla en Córdoba, que esto es un híbrido doble. Fíjense que esta es la hembra, y aunque no hay una referencia como para apreciarlo, esta es mucho más alta que las líneas criadas que había acá. Si comparamos esta, que es un híbrido simple, con esta, aunque no hay mucha referencia, visualmente se puede ver, esta es un híbrido doble. Esta es la hembra, que es una F1, que está polinizada con un macho que también es un F1. Y esta es mucho más grande y va a producir mucho más semillas. Bueno, acá está el picado del macho. Fíjense que todo lo que queda en el lote es semilla de la hembra polinizada con el macho. Esto hay que controlar, digamos, pues se hace un control bien, digamos, controlando bien que todo esté picado el macho es el que tenía panoja, que todo esté picado para que no haya ningún problema y después cuando llega el momento se cosecha. Bueno, y después la cosecha... ¿Qué se hace con ¿Cómo? ¿Qué se hace con el macho picado, digamos? Se ¿Se aplasta y tira? se deja ahí aplastado acá abajo. Se Ah, pica, se corta y se aplasta, para que esto no queda vaya ahí a entrar en la como cosechadora. rastrojo. Más que al cortarlo no genera más semilla, digamos. No hay ningún riesgo de que eso entre en la cosechadora. Ese es lo importante, porque después no se puede distinguir si entraría una planta de macho en la cosechadora, no se puede distinguir después si se mezcló. Claro, que lo dejan ahí como rastrojo, digamos. Sí, como rastrojo, sí, porque aparte no tiene, digamos, un valor. Y después, por último, hace la cosecha, que la cosecha se hace con una máquina cosechadora que recoge espigas con su chala, digamos, así como se ve acá en la foto. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque en la última etapa del secado hay que hacerla en una planta para evitar cualquier riesgo que pase en el campo, digamos que venga un granizo, una tormenta que se arruine, pero a su vez no se puede trillar y secar el grano, como un grano de maíz, un maíz, ustedes pueden trillarlo con un porcentaje de humedad relativamente alto, después lo pasan por una secadora y listo. Esto en semilla no se puede hacer porque pierde poder germinativo. Entonces lo que se hace es se levanta la espiga envuelta, se cosecha con una cosechadora, se llevan camiones y se guarda como en unos celdas grandes de alambre tejido donde se seca naturalmente varios meses. Y después cuando llega el momento de trillarlo, se trilla adentro de la planta, no se trilla en el campo. Bueno, y después vimos maíz, nos queda girasol. Girasol tiene una complejidad un poco más importante que el maíz porque no hay ninguna manera de hacer una
eliminación mecánica del polen de la hembra. Entonces, todo el girasol que se produzca híbrido se produce sobre líneas androestériles. Ahora vemos androesterilidad, pero en principio, en el girasol, tanto el macho como la hembra producen flor, porque la flor de girasol es hermafrodita, o sea, toda la misma flor, aunque en el macho produce polen y en la hembra no produce polen. Lo mismo, siembran 6 surcos de hembra, 2 surcos de macho, primera y segunda. Acá más importante que el maíz, el aislamiento, 2000 metros sí o sí, porque además del polen propio que pueda volar, en el girasol van las abejas. Entonces, si hay abejas, pueden ir a otro lote y hay más posibilidad de contaminación. Por eso, el aislamiento del lote en girasol es, digamos, siempre es importante, ¿no? El maíz también, pero en girasol como que es más importante. Acá es el inicio de la floración. Fíjense que cuando se inicia la floración de las hembras, que son estas que están acá, sí o sí el macho de primera ya tiene que estar polinizando. Por acá es casi inevitable de que de alguna forma se contamine el girasol por los insectos. O sea, siempre puede haber insectos que tengan polen. Entonces la estrategia principal de control es que haya mucho polen del macho siempre. Entonces, cuando se abra una flor, se va a polinizar con el polen del macho. Si viene un bicho, va a ir al macho y a la hembra y lo va a polinizar hasta ahí y no va, realmente no va a haber problema de que se contamine. Girasol, la hembra siempre es androestéril, entonces el girasol tiene el problema de que no, el girasol es una alógama, aunque en condiciones normales muchas veces tiene mucha autopolinización. Entonces, si la hembra es androestéril y no tiene polen, la polinización, la fecundación no es tan eficiente como en el maíz, que no hay problema. Acá hay que ayudarlo un poquito, entonces normalmente en el lote de producción de semilla de girasol se le ponen a ver, lleven polen del macho a la hembra. Dos cuestiones. Las hembras normalmente son uniflora, como cualquier girasol que conocemos, y los machos, la mayoría, son multifloros. La característica de producir muchas cabezas también es indeseable y es recesiva. O sea, no se ven los girasoles porque son híbridos y esta característica es recesiva. Entonces, en el macho, como el macho viene de endocría, es muy homocigota, expresa esta. Después, la hembra es dominante para esta característica y no hay problema. Todo el girasol que vemos tiene una flor. Así que, bueno, vamos con eso. José, ¿en la Bueno, colza es similar al girasol? ¿Puede ser? la colza es parcialmente, digamos. La colza tiene, bien no sé qué porcentaje de autogamia tiene, pero es bastante autógama la colza. La colza, el sorgo, digamos, son plantas que tienen. Bueno, no sé si quieren paramos un ratito o ya vemos androesterilidad, no sé cómo. Si no lo vemos, total son. Dale 15 minutos y Listo. después arrancamos con androesterilidad, ¿te parece? Chico, ¿alguna duda quedó hasta acá, de esta parte? Dale. No, profe, por ahora. Sí. Paramos 10 minutos, 15 y vemos androesterilidad, que es lo que nos quedaría. Y después vamos a ver el tema de recursos genéticos, de cómo generamos, cómo conservamos la variabilidad genética, que son los bancos de germoplasma, el Banco Mundial de Germoplasma. Así que bueno, chicos, nos tomamos un mate cocido, son 3:25, 4 menos 20, arrancamos de nuevo. ¿Listo? Vamos. Nos vemos. Perdón, habría que pausar la grabación, me parece. Sí, a ver.
tenés que dejar de grabar. Sí, Elda, ¿decías algo? Sí, que tenés que dejar de grabar. Opa, lo pongo. Bueno, ¿están viendo? Bueno, nos queda ver incompatibilidad y androesterilidad, que lo voy a pasar más rápido, y la idea es ver cómo usamos esto en híbridos. Incompatibilidad es un mecanismo natural que está presente, bueno, en muchas especies alógamas y evita la autofecundación. Por lo tanto, estas especies tienden a tener mayor variabilidad y por lo tanto mayor vigor híbrido. Acuérdense que la autofecundación en especies alógamas normalmente lleva a que se disminuya el vigor. Bueno, ahora lo vemos. Hay muchas especies que lo tienen y puede ser en mayor o menor medida. La autoincompatibilidad es una característica que las plantas no pueden autofecundarse. En especies con flores hermafroditas evitan la consanguinidad, o sea, la autofecundación. Hay ciertas plantas que tienen una cuestión más fisiológica, más morfológica, que son las flores heteromórficas. Son flores de diferentes formas y hacen que esa flor no pueda polinizarse, sino que tiene que polinizarse con polen de otra planta. Pero estos son ciertas, algunas especies, unas especies ornamentales, pero por ahí es lo que menos no se usa, digamos. Después existe la incompatibilidad gametofítica, que en este caso está, que lo vimos cuando hicimos los problemas de alelos múltiples, pero es una característica que está gobernada por una serie de alelos múltiples y codominantes para un locus, el locus S de esterilidad. El grano del estilo, que es 2N, tiene dos alelos, digamos, dos copias de los alelos. El grano de polen tiene una copia, digamos, o una planta que tiene una constitución, digamos, un genotipo, va a dar granos de polen que van a tener uno o el otro. Eso quiere decir que si un grano de esa planta se posa, digamos, hace contacto con el estigma, va a encontrar un alelo igual y no va a germinar. Cuando el alelo del grano de polen es igual a uno de los que tenga el tubo, el estigma, no se desarrolla el tubo polínico. Fíjense que una planta, esto sería una autofecundación. No tengo el puntero. Una planta que sería una autofecundación, una planta de genotipo S1, S2. Digamos, intentaría autofecundarse, S1, S2. La planta que es S1, S2 va a producir granos S1 y granos S2. Acuérdense que el grano de polen es haploide, va a tener un solo alelo. Ese alelo, cuando reconozca, digamos, sobre el estigma, o un alelo igual, no va a desarrollarse. Fíjense una planta que es de genotipo S1, S2, que se cruza por una planta de genotipo S1, S3. La planta que tenga, supongamos que esta es la planta hembra, y esta produce el polen. Fíjense que esta va a producir polen S1 y polen S3. Entonces el polen S1, cuando llegue a esta planta, se va a morir. El polen S3, cuando llegue a esta planta, no se va a morir. Entonces se va a fecundar, digamos. Y cuando son las dos plantas genotipo diferente, S1, S2 por S3, S4, fíjense que todas las combinaciones dan descendencia. O sea, este caso es un caso de incompatibilidad. O sea, la planta no puede autofecundarse. Después existe otra forma de incompatibilidad que es bastante similar, pero el mecanismo es diferente. Está controlada una serie de alelos múltiples que son codominantes, y en este caso, a diferencia del anterior, los granos de polen tienen unos compuestos en las capas externas que se llaman exina, que cuando tienen el grano de polen, tiene un alelo igual al que encuentra en la parte femenina, produce una reacción de incompatibilidad que lo elimina. Ese grano de polen muere. Pero por ahí lo que nos importa
es la androesterilidad. La androesterilidad es la incapacidad que tiene una planta de producir polen fértil o diseminarlo. O sea, lo importante es que una planta no puede polinizar, digamos, no puede liberar polen, ya sea porque no produce polen o hay casos en la androesterilidad se da porque la planta produce polen pero no se pueden liberarlo de las anteras. Entonces, si bien lo produce, en condiciones naturales, no puede polinizar a otra planta. La androesterilidad, hay dos tipos, que una es la androesterilidad génica, que está determinada por un locus que tiene dos alelos, normal y estéril. El normal es dominante sobre el estéril, digamos, la letra R, que sea, digamos, el normal, el dominante y el heterocigota producen polen, el recesivo es estéril. Y después está la androesterilidad citoplasmática o citoplásmica, que está determinada por factores citoplasmáticos, son unos plasmagenes que están en las mitocondrias. Y en este caso, esto lo que tiene, digamos que no es mendeliano, sino que se hereda por vía materna. Entonces, la descendencia de una planta androestéril es siempre androestéril, digamos, porque se la pasa la planta que es androestéril, la descendencia se hereda por vía materna, va a tener el gen de androesterilidad. Entonces, sí o sí se va a tener que polinizar con polen de otra planta. Y acá tenemos dos posibilidades, normal y estéril. En este caso, no hay dominancia o recesividad, digamos, una planta normal da, su descendencia es normal, porque se hereda por vía materna, digamos, está en el tejido materno. La semilla que se coseche sobre una planta estéril va a ser estéril, independiente de su genotipo. Pero lo que se usa para los híbridos, para la producción de híbridos, es la esterilidad que está dada por la combinación de las dos, la androesterilidad génica y citoplasmática. Está determinada por la combinación de ambos tipos de androesterilidad, el citoplasma, de la androesterilidad citoplasmática, siempre se hereda por vía materna y puede ser normal o fértil. En el núcleo, la fertilidad por el núcleo, la fertilidad genética, depende de la combinación de alelos. Si tiene el alelo R grande, produce polen, y si es R chica, no produce polen. Para que una planta no produzca polen, debe ser androestéril por ambas vías. Esto es fundamental, digamos. Ahora vemos las combinaciones abajo. Si una de las dos vías es positiva, digamos, pero es normal, la planta produce polen. Y los genes de androesterilidad se pueden introducir a líneas por retrocruzas. Entonces, fíjense todas las combinaciones posibles que hay. Por un lado, la combinación por citoplasma, que puede ser normal o estéril. Y después tenemos que hacer la combinación por citoplasma con la combinación por núcleo. Entonces, por citoplasma puede ser normal o estéril, ¿no? Pero acuérdense que tiene que estar, para que cualquiera de las dos combinaciones de las dos vías es normal, la planta produce polen. Entonces, todas las que tengan N en el citoplasma producen polen. Después, la combinación por núcleo va a haber R grande, R chica y R chica. Acá, como citoplasma es normal, todas producen polen. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del citoplasma es estéril, la producción de polen se va a controlar por vía del núcleo. Entonces, las que son estériles por citoplasma, lo R grande, van a producir polen. Y si tienen el alelo R chica, no van a producir polen. Entonces, la línea que va a ser androestéril para usar como hembra en un cruzamiento tiene que ser estéril por citoplasma y R chica por núcleo. Y después vamos a ver que va a haber líneas mantenedoras de la androesterilidad y líneas restauradoras de la androesterilidad. Las líneas mantenedoras son las líneas que permiten mantener la androesterilidad, porque una planta androestéril no puede reproducirse. O sea, si yo quiero mantener una línea androestéril, tengo que reproducirla, o sea, cruzarla,
por una línea isogénica, o sea, que sea genéticamente igual, pero que sea mantenedora. Porque esta línea mantenedora me va a dar siempre el alelo R chica, pero va a producir polen. O sea, va a ser una línea que produce polen, pero el polen es R chica. Entonces, puedo cruzar esa línea por una que es androestéril. Yo cruzo una línea que es S. Esta línea, yo no la puedo reproducir entre sí, pues esta línea no produce polen. Entonces la tengo que cruzar por una línea que sea N, R chica, que produzca polen, pero que la descendencia mantenga los genes de androesterilidad. Y después están las líneas restauradoras, que son las que se usan como macho en la producción de híbrido, que son R grande, porque yo necesito que la F1, la resultante del híbrido, produzca polen, y esto lo tengo que controlar por vía de núcleo, por la vía génica, no por la vía citoplasmática, no, porque quedaría la mitad y la mitad. Digamos que quedarían todas, si se fuera por vía citoplasmática, todas son androestériles, digamos, la descendencia de una planta androestéril por citoplasma siempre es androestéril. Lo que se necesita es que en un híbrido produzca polen. Entonces, el híbrido va a ser sí o sí androestéril por citoplasma, porque la hembra sobre la que se hizo la semilla es androestéril por citoplasma, pero va a ser fértil por núcleo, porque la línea restauradora le dio el alelo R grande. Ahora vemos unos ejemplos. ¿Cómo hacemos un híbrido simple y un híbrido doble? Un híbrido simple necesito que la que actúa como hembra sea androestéril. ¿Cómo es una línea androestéril? Es androestéril por citoplasma y androestéril por núcleo, es decir, S, R chica, es la única combinación posible que la planta sea androestéril, o sea, no produce polen, entonces puedo sembrar la hembra y el macho y no se necesita despanojar la hembra, porque no produce polen. Y entonces, el macho tiene que producir polen, pero no puede ser cualquier combinación el macho. El macho sí o sí, por citoplasma, puede ser como, no importa cómo sea por citoplasma, porque necesito que produzca polen y además que restaure la fertilidad, pero por núcleo tiene que ser sí o sí R grande, porque necesito que la descendencia, la F1, sí o sí va a ser estéril por citoplasma. Digamos, el citoplasma se hereda por vía materna. O sea, el híbrido se va a hacer sobre esta planta. La semilla la voy a cosechar de esta. Entonces esta me va a pasar sí o sí el S. Entonces, sí, creo que escribo así, va a ser mejor. Me va a pasar sí o sí el S. Entonces necesito que la F1 siempre tiene que producir polen, digamos. Cuando yo siembro un híbrido en el campo, necesito que ese híbrido produzca polen, para que produzca semilla, para que pueda cosechar grano. Entonces, la línea macho va a ser indistinto por citoplasma, pero por núcleo tiene que ser R grande. Ahora, vamos a un caso un poquito más complejo. ¿Cómo haría un híbrido doble? Usando todo androesterilidad, acá más complejo. El híbrido doble, tengo que empezar con una línea, supongamos la A, que sea androestéril. Y la tengo que cruzar por una B, que sea que produzca polen, pero que a su vez mantenga la androesterilidad. Porque si no, esta línea, necesito que esta línea también sea androestéril. ¿Se entiende? Entonces acá voy a usar lo que se llama línea mantenedora, que es normal por citoplasma, porque el citoplasma se hereda por vía materna, o sea, este le va a pasar el citoplasma a este. Pero necesito que esta produzca polen, porque si no tengo polen, no tengo semilla. Entonces acá se va a usar la línea mantenedora, produce polen, pero mantiene la androesterilidad. Y acá, por el lado del otro parental, voy a usar una línea que es androestéril. O sea, la línea androestéril siempre es estéril por citoplasma, R chica por núcleo. Por una línea que sea R grande. Porque acá necesito que esta produzca polen y a su vez que la descendencia produzca polen, porque este va a actuar como macho en el cruzamiento. Entonces me queda, tengo las líneas y ahora tengo los dos parentales. Tengo el parental la B, que es
androestéril por citoplasma y por núcleo. Tengo el parental CD, que es androestéril por citoplasma, porque heredó el citoplasma vía materna de su línea parental, digamos, y por núcleo es R grande, R chica. No es lo mismo que esto. No es la línea restauradora. Pero no importa. Ahora vamos a ver que no importa. Esta produce polen, porque es estéril por citoplasma, pero fértil por núcleo. O sea, tiene el R grande. La descendencia, ABCD, ¿cómo va a ser? La descendencia va a ser toda estéril por citoplasma, porque el citoplasma se hereda por vía materna. Entonces yo estoy cosechando semillas sobre esta planta que tiene el citoplasma estéril. Entonces, si el citoplasma se hereda por vía materna, todo va a tener todo va a tener la S. Ahora, ¿cómo va a ser respecto a R? El cruzamiento es R grande, R chica por R chica, R chica. ¿Qué me da ese cruzamiento? R grande, R chica por R chica, R chica. Me da un medio R grande, R chica y un medio R chica, R chica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a ser el híbrido doble respecto a la producción de polen? Chicos, ¿quedó claro androesterilidad hasta acá? Sí, un medio no va a producir y otro medio sí va a producir, pero va a ser androestéril. Claro, un medio no va a producir polen y el otro medio va a producir polen. ¿Y eso se puede cultivar así? ¿Puedo sembrar eso y sacar semilla? ¿Qué les parece? Si siembro un maíz que la mitad produce polen y la mitad no produce polen, ¿sirve? No, no te sirve. ¿Por qué no te sirve? A ver No qué se le va a parece. cruzar. ¿No se va a cruzar? No, chicos, el híbrido doble, la mitad produce polen y la mitad no produce polen. Como vimos que el polen sobra en un lote, siempre hay mucho polen de más. Acuérdense que cuando se producen híbridos, se siembran 6 líneas de hembra que no producen polen y 2 líneas de machos que producen polen. Ahí, o sea, tengo una línea que produce polen cada cuarto. O sea, un cuarto de las líneas producen polen. Acá la mitad de la línea produce polen. Polen tengo de sobra, no hay ningún problema. Siempre polen es lo que sobran en un lote. Entonces, O sea que los que producen polen van a fecundar a los que no producen. claro, van a fecundarse a ellos mismos y a los que no producen. Pero no importa, porque va a haber polen de sobra. Y bueno, un híbrido triple, si quieren después piénsenlo un poquito, es lo mismo, es más sencillo. Siempre acuérdense que para generar acá, en el híbrido triple, esta va a ser la hembra, porque siempre la hembra va a ser la F1. O sea, si yo tengo que cruzar un híbrido por una línea endocriada, siempre el híbrido rinde más. Entonces, si el híbrido rinde más, quiero cosechar semillas sobre el que rinde más, sobre la hembra. Entonces, tengo que generar una F1 que sea androestéril. ¿Cómo se genera una F1 androestéril? Se genera por un androestéril por una línea mantenedora. Esta línea produce polen por el citoplasma, pero mantiene, o sea, siempre mantener la descendencia. Y después, esta línea, estéril por citoplasma y por núcleo, se cruza con una línea restauradora. Y entonces me da el ABC, el híbrido ABC, el híbrido triple, que es estéril por citoplasma, porque heredó el citoplasma vía materna, R grande, R chica. Y el mantenimiento, las líneas androestériles, las líneas mantenerla sola, digamos, necesito la línea androestéril, es decir, la línea A, y necesito una línea isogénica, o sea, que sea igual a, pero que sea mantenedora de la androesterilidad, es decir, tengo que tener esta, que es la que se usa para hacer el híbrido, y después tengo que tener esta, que me sirve para mantener la línea androestéril, porque esta produce polen, porque es fértil por citoplasma, pero transmite o mantiene el alelo R chica. Entonces la descendencia va a ser R grande, va a ser estéril, R chica,
que no produce polen. Acá, disculpen que esto está mal. Este no produce polen. Y este es el que voy a usar para hacer otro híbrido. Por eso la androesterilidad funciona muy bien, porque es muy sencillo producir semillas, no hay que despanojar, no hay que controlar la polinización, no hay que hacer nada. Pero por un lado se necesitan las líneas, que las líneas son las mismas líneas que se usan para producir híbrido, lo único que se le incorpora por retrocruzas la característica de la androesterilidad. Y después, a su vez, las líneas androestéril tienen que tener una línea isogénica que sea mantenedora, porque si no, no puedo renovar todos los años la línea androestéril, porque esta línea sí la puedo renovar todos los años, porque esta la autofecundo, pero esta, la que es estéril, no la puedo renovar, porque no tengo polen, entonces la tengo que cruzar por una línea igual que produzca polen. Un lío, pero bueno, es la forma más sencilla después de producir semillas. Una vez que se genera todo este esquema, o sea, se tienen las líneas androestériles y las líneas mantenedoras, después producir semilla es muy fácil con androesterilidad. Simplemente sembrar en un lote aislado y dejarlo que polinice, y ya se sabe que la hembra no va a producir polen. Profe, Bueno, sí, pero o sea, la línea androestéril se hace aparte o no del híbrido que se va a formar. No es que lo hace junto. no, se mantiene aparte. Los híbridos tienen por un lado la producción de Claro. semilla y por otro lado el mantenimiento de línea. El tema es que vos mantener líneas comunes es sencillo porque sembrás un lote aislado de la línea A. Supongamos, vos tenés línea A, la línea A es prácticamente todo homocigota. Vos sembrás un lote aislado, que de última el semillero tal vez no lo hace todos los años, lo hace algunos años porque el semillero tiene mucha reserva, mucha cantidad de semillas de cada línea. Entonces por ahí puede sembrar cada 2 o 3 años, aumenta, digamos, la cantidad de línea. Va a un lote aislado, siembra la línea A, solo línea A, con cuidado de no contaminarlo, y lo deja que se polinice, y eso tiene la línea A nueva. Ahora, si la línea A es androestéril, eso no se puede, porque esa línea no tiene polen. Entonces necesitan una línea mantenedora que sea igual a la A, pero que produzca polen, y que a su vez, además de producir polen, mantenga la fertilidad, y la androesterilidad. Y la única línea que mantiene la androesterilidad es la que es normal por citoplasma y estéril por núcleo. Sí, joya. Gracias. Por eso, digamos, es la alternativa tecnológica mejor para producir semilla, pero tiene todo esto, además de tener la línea isogénica, digamos, la línea que vos querés para producir el híbrido, con carácter de androesterilidad. Bueno, en híbrido de girasol, sí o sí, se necesita la androesterilidad femenina, no se puede hacer la castración manual, así que sí o sí, los parentales de girasol tienen que tener la característica de ser androestériles. Y en sorgo también, digamos, en sorgo tienen que ser androestériles, porque además el sorgo por sí mismo tiene un porcentaje de autogamia alto. Igual para producción de híbridos, en el maíz se hace un despanojado mecánico o androesterilidad, y en las plantas que tienen flores hermafroditas, sí o sí, va a haber que usar líneas androestériles. Bueno, ¿quedó alguna duda con androesterilidad? Después le mando un práctico para que tengan algún ejemplo. Pero, ¿hay alguna duda con el tipo, lo que interesa, digamos, el tipo de androesterilidad que se usa para generar líneas androestériles es este, ¿no? Androesterilidad citoplasmático-génica. Bueno, ¿quedó alguna duda? Si no, seguimos. José, vamos a hacer una cosa, de todo esto que explicaste, ¿esto está en la guía o Sí, lo yo va a le mandar? subo el material, sí. Yo ahora le subo el material, no hay problema. Esto está todo en una guía. Está bien, nada más. Bueno, listo chicos,